Jesús, en esta tarde rogamos, suplicamos por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que nos permitas poder partir este pan con la firme esperanza de que pueda ser de provecho para nuestro cuerpo espiritual. Anhelamos conocer más de ti, Señor, no solo para ser llenos de conocimiento, sino también para aprender a poner por obra lo que tú nos vas enseñando a lo largo de nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidas amadas, amados hermanos que van a conectarse posteriormente, sean muy bienvenidos. Bueno, quiero hacer rapidito un pequeño repaso. Nuestro tema general que hemos estado estudiando es "Y su esposa se ha preparado". Y de ahí hemos traído pues tantos subtemas como la ayuda idónea a una sola carne, que es lo más reciente de lo que hemos hablado. La semana pasada hablamos sobre las trágicas consecuencias que trae la división. Y hoy queremos introducir, es una secuencia de la división, algunas causas que nos llevan hacia el camino de la división. Algunas, porque son muchas, pero nosotros vamos a hablar de algunas particularmente. Nosotros debemos de saber, los cristianos tenemos que estar apercibidos, pidiéndole al Señor constantemente ese don del discernimiento para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Mire, quiero decirle que una de las estrategias más poderosas, porque el enemigo tiene poder, usted debe de saberlo. El Señor, el Padre, nuestro Padre de los cielos, le ha dado un poder limitado, ¿verdad? Pero Él tiene poder. Entonces, una de las estrategias más poderosas del maligno es la división. Uno de sus lemas es "divide y vencerás". ¿Por qué? Porque él siempre va a ir contra todos los principios de la creación de Dios. Y uno de los principios fundamentales de la creación del Señor es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, él sabe que cuando ha dividido, ha vencido, ¿verdad? Y no solo ha vencido, sino que está también ganando adeptos. Porque hay dos maneras de caminar este camino, ¿verdad? Esta senda, este reto, este desafío que tenemos cada día. A la luz de la palabra de Dios o conforme a los caprichos del corazón o de todos esos pensamientos maquiavélicos que el enemigo se encarga de ir poniendo en nuestra mente. Bien. Llama mi atención que en la epístola de Judas, vamos a seguir con la epístola de Judas y vamos a ir específicamente al versículo 11. Mire lo que dice, recuerde, solo es un capítulo. Mire cómo dice ahí el hermano Judas: "Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré". Importante prestarle atención a estas palabras cuando dice "ay de aquellos, ay de ellos", y se lanzaron porque han seguido el camino. Está hablando del camino de Caín y, por qué no decirlo, del camino de Balaam y el camino de Coré. El camino de los rebeldes, el camino de los que causan división, el camino de los que destruyen, el camino de los que resisten la palabra de Dios. Entonces, importante nosotros antes de ir un poquito más allá, quizás preguntarnos, así con letras mayúsculas, ¿qué camino es el que yo estoy siguiendo? Y no se apresure a responder. Deje que sea el Espíritu Santo el que le traiga esa verdad a su corazón. ¿Qué camino estoy siguiendo? Porque muchas veces nosotros creemos que estamos siguiendo al verdadero camino, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando dijo allá en Juan capítulo 14, "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí". El camino verdadero, el camino perfecto, la senda antigua, el camino angosto.
Pero aquí estamos viendo en la epístola de Judas que hablan de esos tres personajes, Caín, Balán y Coré. ¿Qué representa Caín? Dijimos la semana pasada, él representa el espíritu de los celos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito más de eso. Mire, aún me quedé corta la semana pasada. Considero que es una de las áreas más destructivas en el matrimonio, el hogar, por así decirlo, la iglesia y aún en ese lugar de trabajo. Cuando un hombre, una mujer está siguiendo el camino de Caín, el camino de los celos, el camino de la destrucción, entonces se vuelve un bocado fácil de tragar, por así decirlo, en las fauces del enemigo. Entonces, hablemos un poquitito más del camino de Caín. Debemos de saber que estos ejemplos de división son los que están causando los estragos en nuestro hogar, sobre todo. Tanto divorcio, tanta división, tanta separación, y esta puede ser una de las causas, y quizás el Señor nos hable en esta tarde por si aún hay esperanza. Bien, mire lo que dijo Juan, el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. En la Biblia, él concluye, allá en la primera carta que él escribió, él concluye con esto y dice, mire el versículo 12, ¿por qué causas mató Caín a Abel? Hace la pregunta, ¿verdad? Y ahí mismo da la respuesta y él dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces una persona que se deja llevar por el espíritu de celo, gobierna su corazón, sus obras son malas, lo dice la Biblia, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justos. Un corazón malo alberga la oscuridad de las tinieblas. Un corazón que no se deja corregir por la palabra de Dios, ¿verdad? Tarde o temprano causará un crimen. Mire, esto es importante que a usted le preste atención. ¿Sabe que las cárceles de mujeres como de hombres están llenas por personas que se dejaron llevar por esa pasión oscura del infierno, los celos? Muchos, por causa de un arrebato, movidos por ese mal, fueron a parar a una cárcel. Muchos están muertos y otros están pagando graves consecuencias por causa de que no supieron controlarse. Más bien que controlarse, dejarse enseñar por lo que la Biblia dice de estas tinieblas. Bien, entonces, mire, tarde o temprano causarán un crimen, matando un matrimonio. Por celos podemos matar un matrimonio. Por celos podemos matar una amistad, podemos terminar una sociedad. El espíritu de Caín es malo y destruye. Usted tiene que saberlo y llamarlo por su nombre. El espíritu de Caín, y quizás dígalo ahí conmigo, el espíritu de Caín es malo y destruye. Porque cuando nosotros tenemos esa claridad, vamos a enfrentarnos a ese demonio. Vamos a enfrentarnos a nuestros verdaderos enemigos. Porque generalmente nosotros le llamamos enemigos a las personas, a mi vecino, a mi vecina, a aquel hermano de la iglesia que me cae mal, o quizás a mi mismo esposo le llamo enemigo. ¿Sabe quién son sus enemigos? Son los emisarios de Satanás. Satanás juntamente con esa tercera parte de ángeles caídos. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Su enemigo no es su esposo, amada. Su enemiga no es su esposa, querido hermano. Sus enemigos no son sus hijos, no son sus vecinos, no son sus amigos, no son sus hermanos en Cristo. Sus enemigos son Satanás con todos sus secuaces. Cuando yo entiendo eso, voy a dejar de andarme peleando con las personas y voy a tomar varonilmente la espada, la palabra de Dios, y voy a empezar a decapitar a quien tengo que decapitar. No empezar a tomar el pleito con los que yo amo, con los que Dios me ha dado para bendición de mi vida. La mujer sabia, el hombre sabio que está metido en la palabra constantemente, se detiene para observar y preguntar y discernir con quién es la batalla.
Entonces hoy estamos conociendo uno de nuestros peores enemigos son los celos, los cuales dijimos que es por causa de la inseguridad, que es por causa de esa triste vida en la que fuimos concebidos. No tenemos identidad, no tenemos valor, no sabemos quiénes somos. Entonces nos dejamos llevar por esos espíritus inmundos como si ellos fueran como que si ellos fueran nosotros fuésemos de su propiedad. Bien. Otro ejemplo que me gustaría hablar también sobre este asunto de los celos es el rey Saúl, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos suficiente sobre Caín. Entonces, avancemos un poco. Saúl, otro hombre enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Enfermo, endemoniado, como usted quiera llamarlo. Yo solo sé que cuando ese mal habitaba en mí, en verdad perdía hasta la cordura. ¿Por qué? Porque una persona llena de celos es entregada a la locura. Y ahorita vamos a verlo. Aquí, el rey Saúl, mire, un hombre obstinado, un hombre rebelde, que Dios quiso instruirlo constantemente a través de su palabra. Y mire, poniéndole un profeta, porque los reyes tenían ese privilegio para ser guiados, para saber cómo gobernar la nación. El Señor les asignaba profetas, porque como Dios no venía directamente a ellos a través de su Santo Espíritu, entonces tenían que acudir al profeta para preguntarle si debían de hacer esto, deberían de hacer lo otro. Esa era la manera en la que Dios les guiaba. Entonces estaba el profeta Samuel, mire, un hombre tremendo de Dios, que dice la Biblia que nunca cayó una palabra que él profetizara, nunca cayó en tierra. Un hombre que hablaba directamente con Dios y traía un mensaje directamente al rey y con total claridad. Pero este rey, por su misma rebelión y su autosuficiencia, nunca se dejó tratar. Y ¿qué sucedió? Un día el Señor lo entregó a un espíritu de locura. La Biblia lo habla, usted lee ahí todo el capítulo 14, desde el capítulo 12 de Primera de Samuel, del capítulo 12 al versículo 16, usted encuentra, y hasta el 22, si mal no recuerdo, en todos esos capítulos usted encuentra esa historia del rey Saúl, una historia muy importante para los hijos de Dios. Tenemos muchísimo que aprender de los buenos hombres como de los malos hombres. Y en este caso estamos hablando de estos malos hombres que deben de ser como un espejo para nuestra vida, para aprender a hacer o no hacer lo que ellos hicieron. Entonces, bueno, este hombre fue entregado a un espíritu de locura, y en esa demencia, en esa locura también entró ese espíritu de celos. ¿Se recuerda? Cuando él mismo empezó a delegarle autoridad a David, y David iba con ese ímpetu de juventud, ganando las batallas y logrando tantas victorias. ¿Para quién? Para el reinado de Saúl. Y entonces, pero este hombre fue contaminado cuando empezó a oír que las mujeres decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ahí entró. ¿Por qué entró? ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre vulnerable a los infiernos, era vulnerable a la voz de Satanás. Cuando nosotros no somos vulnerables a oír y a atender la voz de Dios, quiero decirle que seremos vulnerables a oír la voz del mundo o la voz del enemigo, y vamos a tener una tendencia a obedecer más a lo malo que a lo bueno. Y eso es lo que le acontece a este rey, ¿verdad? Él pierde la cordura, empieza a perseguir al rey David como su enemigo, y él no se daba cuenta que los enemigos los llevaba dentro de su corazón, y empieza a perseguir a aquel que ya había sido ungido por Dios mismo. Y usted debe de saber que el final de Saúl fue que él mismo se terminó quitando la vida. Querido amigo, querida amiga, importante saber que si nosotros no aprendemos a enfrentar los demonios que vienen para asediarnos, tarde o temprano pueden llevarnos hasta la muerte, pueden llevarnos a la locura, a la demencia, o peor aún, a un suicidio. Dios no lo permita. Pero hoy
aún estamos a tiempo para detenernos y preguntarle al Señor qué debo de hacer para lidiar contra esas situaciones. Ya vamos a ir encontrando algunas respuestas. Bien. Consecuencias de una persona que no se deja tratar, ¿verdad?, por Dios y su palabra, pues el Señor nos entrega una mente reprobada a una mente perturbada. Allá en Primera de Samuel, capítulo 15, hay una luz tremenda. Mire, hay una luz que yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros en esta tarde. Vaya a Primera de Samuel si tiene la oportunidad, si tiene su Biblia ahí, y váyase al capítulo 15, versículo 22 en particular. Este rey era tan obstinado y tan rebelde que llega un momento en que Samuel, el profeta que le había sido asignado, le dijo: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de él? Y dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y aquí es donde yo quería llegar. Oiga esto. El profeta le está diciendo al rey: ¿vas a estar haciendo tantos sacrificios? ¿Vas a estar degollando tantos corderos? Y quizás el Señor nos pregunte a nosotros: ¿vas a estar trayendo tus ofrendas, tus diezmos, y vas a estar siendo tan recto y tan impecable en ir cada domingo a la iglesia y en el servicio y en el acomodamiento, o si eres ujier y vas a hacer todo tan impecablemente, pero con un corazón rebelde que al final haces lo que te da la gana? Eso es lo que Dios estaba diciéndole al rey Saúl a través de Samuel. Y es lo mismo que nos pregunta a nosotros en esta tarde. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a los celos, a la rebelión? ¿A quién estamos acusando de las situaciones y las circunstancias que estamos atravesando en este tiempo? ¿A quién estamos persiguiendo? ¿Contra quién la estamos emprendiendo? ¿Acaso no nos damos cuenta que todo lo que nos acontece es permitido por Dios para tratar con nuestras debilidades y que esas debilidades podamos traerlas a la cruz del Calvario para luego poder resucitar en gloria? ¿Acaso no nos damos cuenta que en este mundo vamos a ser muy asediados y vamos a tener que atravesar muchas dificultades con el único propósito de que nuestro carácter pueda ser formado conforme al corazón del Señor Jesucristo? Entonces, aquí está Samuel confrontando a este rey rebelde y obstinado. Y oiga lo que le dice en el versículo 23. Le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Fue rebelde Caín? Sí, fue rebelde. Fue rebelde porque ahí en el capítulo 4 de Génesis nosotros podemos observar cómo Dios le dio la oportunidad. Le dijo: el pecado está a la puerta, pero tú decides si dejas que el pecado se enseñoree de ti. ¿Fue rebelde? Sí, fue rebelde. Porque lejos de oír atentamente la voz de Dios que le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, por el contrario, fue y agravó su pecado, quitándole la vida a Abel. Entonces, hoy mismo usted que me está oyendo, quizás tenga que tomar una decisión. Va a entrar en una guerra, en una guerra sin fin contra esos espíritus que a usted le están haciendo irse por el camino que usted cree que es el correcto, o se va a detener y va a decirle: Señor, enséñame, instrúyeme. No sea que mi final sea tan triste como el de Caín y como el del rey Saúl. Y le dice, oiga, le dice ahí mismo en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Las personas celosas son obstinadas y son rebeldes. Es una de los hijos de los celos. Obstinación, rebelión. Ellos van por ahí golpeando, destruyendo. ¿Ha visto usted cómo actúa una mujer llena de celos? Yo recuerdo, aquí a veces tengo que desnudar parte de mi familia, pero yo recuerdo las historias que se contaban de mi madre y de algunas familiares.
a punta de pistola corriendo las amantes de mi padre. Mire, se pierde el sano juicio y en ese momento esos espíritus son capaces de llevarnos a la peor bajeza y minimizarnos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, pero peor aún, los celos también tienen que ver, la rebelión, los celos tienen que ver con pecado de adivinación, es decir, hechicería. ¿Por qué? Porque mire, cuando el enemigo tira sus dardos y nosotros dejamos que entren, no entra un solo dardo, son legiones de dardos, porque un dardo trae muchos hijos. Y por eso es que es tan difícil cuando abrimos las puertas a las tinieblas, es tan difícil volver a ese tiempo de amores y de adoración y de restauración con el Señor. Entonces, si usted aún está en un proceso donde ha estado oyendo la voz del Señor diciéndole detente y usted ha estado luchando pero no ha ido más allá, qué bueno, querida amiga, deténgase en el nombre de Jesús y oiga la voz, la dulce voz de su amado que quiere librarle y guardarle sencillamente porque le ama, sencillamente porque le ama, por amor de su precioso nombre. Entonces, le dice también ahí al final del versículo 23, oiga el fin de Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos casos conoce usted que por cuanto la mujer se ha rebelado contra la palabra de Dios, Dios también la desecha para que no sea la reina de su casa? La desecha para que no tenga la posición que tenía en ese lugar de trabajo. Le desecha para que no tenga la posición que tenía en ese ministerio por causa de los celos, la rebelión, la obstinación. Pidámosle al Espíritu Santo, porque quizá hoy aún no es demasiado tarde. Quizá el Señor a tiempo ha llegado a nuestra vida y nos dice, detente. ¿Por qué? Porque yo quiero bendecirte. Bien, todo aquel que le dé rienda suelta a este espíritu de celos puede llegar a terminar en locura, en la cárcel, en soledad o en muerte prematura, ¿verdad? Los celos dividen, secan los huesos, secan el alma y nos separan de Dios. Bien. ¿Por qué? Porque es un espíritu terrenal, animal y diabólico. ¿Dónde dice eso? En Santiago capítulo 3, versículo 18 dice, donde hay celos y contención, oiga, donde hay celos y contención, es decir, donde hay celos y pleitos, entonces ahí hay perturbación y toda obra perversa. Bien, vamos con nuestro personaje número 2. Ya hablamos de Caín, los celos, Saúl, los celos. Y hablemos un poco de Balaam, nuestro segundo personaje sacado de Judas, versículo 11, ¿verdad? Dice que Balaam se lanzó para lucrarse de ganancias deshonestas. ¿Quién era Balaam? Bueno, mire, este era un hombre común y corriente, un hombre natural. Este no era un hombre israelita. Sin embargo, Dios se comunicaba con él para llevar mensajes de la manera en que el Señor así le placía. Y esto que nos muestra que Dios puede hablar como quiere y con quien quiere y a través de quien quiere. Así es que nosotros a veces queremos como sentirnos tan privilegiados porque Dios nos habló. Dios le habla a los animales como le habla a los seres humanos y puede usar aún a los animalitos para traernos un mensaje como lo vemos en la historia de Balaam. Bien, mire qué estaba sucediendo. Quiero comentarle el contexto. Israel estaba entrando al desierto, venían saliendo de Egipto, estaban entrando al desierto y el rey de Moab, ¿verdad? Uno de los reyes más poderosos de la historia, de la historia del Antiguo Testamento, estaba aterrorizado porque él veía esas multitudes que estaban atravesando sus tierras y él pensó que estaban pasando por ahí para quedarse o para hacerles la guerra. Entonces, dice la historia que él mandó a llamar a este profeta, a Balaam.
Fíjese, lo mandó a llamar con un propósito. Maldíceme a este pueblo para que sea, porque él los quería fuera de su territorio. Pero Dios había determinado que era el lugar por donde habían de pasar. Mire qué interesante. Y esto es un tips para usted y para mí. ¿Cuántos quizás se opondrán para que usted pase por ese lugar y se atreverán aún a querer maldecir su vida y a resistir lo que Dios ya determinó para usted? No se preocupe, no pelee con nadie, no resista al ser humano, mucho menos al enemigo. Sométase a Dios y el Señor se encargará de exaltarle cuando sea tiempo. Someteos a Dios y Él los exaltará cuando sea tiempo. Así dice la Biblia. Entonces ahí estaba Balac y Balaam, ¿verdad? Balac, el rey de Moab, y Balaam, el profeta. Entonces él lo manda a llamar para que venga para maldecir a los israelitas. Pero ahí estaba sucediendo algo tan sobrenatural en esa historia, porque el profeta de alguna manera tenía conocimiento de que Dios no iba a maldecir lo que él había bendecido. Toda esta historia usted la puede encontrar en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24. 3 capítulos nos cuentan toda esta historia. ¿Usted quiere saber un poco más de ello e instruirse? Lea la Biblia, querido amigo, lea la Biblia, porque eso nos enriquece y nos saca de la ignorancia, como de tantos errores que nosotros cometemos en nuestro diario vivir. Entonces estamos ahí en el capítulo no vamos a ir texto por texto porque no terminaríamos ahora. Pero cuando él mandaba llamar para maldecir al pueblo de Israel, el Señor le advierte a Balaam y le dice que no vaya. Que no vaya porque nadie puede maldecir lo que él bendijo. Solo le doy un versículo. Mire, Números capítulo 22, versículo 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y aquí quiero hacer también un paréntesis hermoso. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temor de la hechicería, la brujería o las maldiciones que otros puedan proliferar contra usted o contra su familia? Yo le digo, querido amigo, querida amiga, su trabajo es mantenerse bajo las alas de Dios en santidad y en rectitud, guardando su palabra, amando su palabra y amando a Dios por sobre todas las cosas de este mundo. Y usted no tiene nada que temer. Nuestro temor debe de ser a Dios y no a los hombres. Él mismo lo dijo, que vuestro temor sea Él. Él nos insta a que debemos de tenerle temor, respeto y reverencia a Él. Y de sobra está decirlo que Él es suficiente para pelear por nuestros derechos. Él es suficiente, Él es como un escudo que se levanta para protegernos y para levantar nuestra cabeza. Entonces Él le había dado una orden a Balaam y le había dicho: no vayas. Pero quiero contarle que en ese instante Balaam obedeció y le dijo a los emisarios que habían llegado de parte del rey que no iría porque Dios no le había permitido. Este hombre era un hombre con muchos dobleces, Balaam. Realmente profeta, y usted va a ver al final el calificativo que se le da. De profeta terminó siendo una persona degradada. Ya conocerá su final. ¿Por qué digo que era un hombre con muchos dobleces? Porque Balac, el rey de Moab, volvió a mandar emisarios para hacerle una oferta mayor. ¿Qué le estaba ofreciendo Balac a cambio de que fuera para maldecir a los israelitas? Le estaba ofreciendo muchos regalos, dinero, propiedades, qué sé yo, cuántas cosas estaba ofreciéndole a cambio de maldecir al pueblo santo de Dios. Y entonces, cuando manda a decir la primera vez que no irá, el rey de Moab vuelve a insistir y envía príncipes más importantes y regalos y ofertas mayores que la primera vez. Mi pregunta aquí, en la medida que estaba estudiando o cuando he estudiado estos pasajes de la Biblia, es: ¿por qué el rey de Moab manda una segunda invitación? ¿Le ha pasado a usted que muchas veces quizás a usted le han hecho alguna propuesta indecente?
o le han hecho una sugerencia, o han venido con una cierta murmuración para destrucción, y usted la primera vez o al principio empieza a resistirse y dice, mire, no, yo no me puedo prestar para eso, yo no puedo hacer lo otro. ¿Cuál es el tema del que estamos tratando ahora? Espíritus que causan división en el matrimonio como en la iglesia. Ya hablamos de los celos y aquí estamos hablando de los intereses personales, como el dinero o las cosas materiales que nosotros podemos anteponer a los principios espirituales de la palabra de Dios. Profetas, alertas. Creo personalmente que Dios sigue levantando profetas como el espíritu de profecía. Lo creo de todo corazón porque yo misma he sido muy bendecida con personas que Él ha usado en este tiempo para mi vida como en cuantas otras personas. Pero cuidado, porque este era un hombre que Dios le había dado el don de la profecía. Dios lo usaba para traer un mensaje, pero tenía un corazón torcido. Y el rey de Moab, que representa a Satanás, lo sabía muy bien. Porque probablemente cuando él mandó su respuesta diciendo que no fue clara y determinante. Y se lo muestro aquí en la misma Biblia y en Números capítulo 22, versículo 13. Oiga lo que responde Balaam a los que le habían sido enviados. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Sabe lo que estaba diciendo este hombre? Estaba diciendo, vuélvanse porque la verdad que no tengo permiso para ir. Es como si viniese una propuesta oscura a mi vida, dinero que viene debajo de la mesa, o una propuesta de adulterio y de fornicación, y yo le diga a este hombre que viene para proponerme, ¿verdad?, una aventura, y yo le digo, mire, yo lo siento, pero no puedo porque soy cristiana. ¿Se imagina usted, querido amigo, lo que estamos diciendo cuando respondemos de esa manera? Estamos diciendo, ahí hay un doblez, estamos diciendo, yo quisiera, pero no puedo, porque soy cristiana. Eso es un hombre o una mujer que no está definido, determinado en los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted responda a esas propuestas oscuras, a esos comentarios oscuros, sus respuestas tienen que ser tajantes. No se preocupe tanto por lo que las personas vayan a pensar. Preocupémonos por lo que Dios está mirando dentro de nuestro ser. Bien, entonces, este era un hombre interesado en el dinero, los regalos que iba a obtener, la recompensa, el agradar a los demás y el ser mirado y reconocido. Esto era lo que había en el corazón de Balaam, ¿verdad? Entonces, por eso esas respuestas de doble ánimo. Y dice en el versículo, capítulo 22, versículo 22, dice que la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino. ¿Cómo que iba? Sí, es que cuando ellos vinieron por segunda vez, cuando los príncipes vinieron por segunda vez, ¿sabe lo que sucedió? Balaam volvió a ir a la presencia de Dios, a consultarle, a preguntarle si debía de ir o no iba a ir. ¿Cuántas veces a usted o a mí quizás nos ha pasado? Dios ya dijo no más. Pero no es verdad que nosotros, por la falta de honestidad, la falta de los principios espirituales, la falta del conocimiento de que tenemos de quién es Dios, queremos torcerle el brazo al Señor y queremos continuar en esos caminos de oscuridad. Sí, querido amigo, es importante aceptarlo y conocernos y saber que podemos ser capaces de llegar a querer quizás convertir a Dios a nuestra manera de pensar. Y esto era lo que estaba haciendo Balaam. Balaam estaba retorciéndole el brazo a Dios, porque cuando llegaron por segunda vez, él volvió a ir a consultarle y el Señor le dijo, ve, yo te voy a decir qué vas a hacer. Sin embargo, en el versículo 22 vemos que la ira de Dios se desató. ¿Sabe por qué se desató la ira de Dios?
porque el Señor en ese momento ya había determinado cuál sería el final de Balaam. ¿Qué podemos aprender hasta aquí con todo esto que estamos hablando? Bueno, Dios es Dios de orden, Dios es Dios de una sola palabra. Él es Dios no de dos o tres determinaciones. Él determinó desde antes de la fundación del mundo que nosotros teníamos que caminar por buenas obras. Entonces, el Espíritu Santo es suficiente, querido amigo, para decirnos lo bueno y lo malo. Sabe que aún los que no conocen a Dios, los que no tienen al Espíritu Santo, tienen a su conciencia, y la conciencia es suficiente para darles la luz verde, la luz amarilla o la luz roja. ¿Cuánto más a nosotros que llevamos las arras, esas arras divinas que son el sello con el que fuimos marcados cuando nos comprometimos con el Señor Jesucristo? Entonces, había suficiente luz en este profeta para saber que él estaba airando a Dios y que estaba tratando de torcerle el brazo. Sin embargo, él decidió ir, y es en ese momento donde aparece la burra. El animal en el que él iba montado empieza a hablarle y a quererlo detener. Sin embargo, repito, Dios decidió y lo dejó llegar hasta el destino con el rey de Moab. Bien, he escrito aquí, mire, para que no se me olvidara. Importante. Balaam hubiera estado contento si hubiera podido ir a maldecir a Israel, obtener la recompensa y estar bien con Dios y con los hombres. Muchas veces nosotros hemos querido ir y hacer aquellas cosas que sabemos que son indebidas. ¿Sabe? Quizás porque a veces tengo que callarme, porque a veces quisiera como destaparme en tanta intimidad de la que el Señor ha tratado con mi vida y me ha quitado tantas máscaras y tanta falsedad. Y a veces me detengo porque digo, bueno, no es el momento. Y hay otros momentos en que me destapo, pero ahorita mejor me quedo un poco callada. Pero sí he estado en este proceso, que hubiera querido ir y hacer lo indebido, obtener la recompensa y quedar bien con Dios y con los hombres. Terrible. Y eso, querido amigo, son esos caminos que traen la división dentro de nuestro hogar. ¿Cuántas veces a usted quizás su esposo o la esposa le ha dicho, creo que no debemos de hacer esto o aquello? Creo que esto no nos conviene, creo que deberíamos de detenernos, no es el tiempo. Pero la obstinación y la necedad de nuestro corazón, esos dobleces de nuestro corazón que nos llevan a pasar por alto el sabio consejo que hemos recibido, y entonces pasamos por donde nos da la gana y al final las consecuencias nos alcanzan. Espíritus que traen división al matrimonio y que traen división a la iglesia de Cristo. Los celos, y ahora estamos hablando del amor al dinero, del amor a las cosas materiales, cuando somos personas interesadas, que estamos, decimos que vamos a obedecerle al Señor, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, pero hay mucho amor a las dádivas. Mire, veamos qué más nos dice la Biblia sobre Balaam, porque es importante ver cómo empieza un personaje y cómo termina. Allá en Números capítulo 31, versículo 15 al 16, podemos observar que este hombre, aunque no maldijo, porque Dios no le permitió que maldijera al pueblo de Israel, al final encontró una manera estratégica de dividir al pueblo de Israel. Quiero leerle literalmente lo que dice Números 31, versículos 15 y 16. Y les dijo a Moisés, está hablando Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad. ¿Qué pasó? ¿Sabe la estrategia que Balaam usó para obtener los regalos que Balac le había ofrecido?
introdujo en medio del pueblo de Dios a las mujeres moabitas para que los israelitas fornicaran con ellas. Y eso trajo una división y una destrucción terrible. Trajo una tremenda mortandad. De igual manera, léalo ahí en todo el capítulo 31 del libro de Números. Pero mira el final de Balaam. Veamos qué nos dice la Biblia. Dice que amó el premio de la maldad. Cuando usted está amando un premio que sabe que no viene del lado de Dios, usted va a causar gran daño de división en su familia, en su hogar, en sus propios hijitos. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. También ahí en el Nuevo Testamento se nos habla sobre este personaje. Dice Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí sale a luz realmente quién era Balaam. Aunque en los 3 capítulos que yo le mencioné en el inicio, pareciera que este hombre no aceptó el premio de la maldad, ni tampoco cumplió el cometido del enviado por el enemigo del rey de Moab. Pero aquí en el Nuevo Testamento él es desenmascarado y sale a luz que verdaderamente él sí cobró el premio de la maldad. También dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a una de las iglesias, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Sabe qué es una doctrina? Sí, los falsos maestros que introducen la doctrina de la prosperidad, que están llevando al pueblo para que se centre sus ojos en lo terrenal y no en lo celestial. Eso es la falsa doctrina, una doctrina errada. La doctrina de Balaam está muy infiltrada en estas iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo mismo le dice a una de las iglesias, ahí en Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es que, ok, voy a ir a predicar, pero ¿cuánto me va a pagar? Sí, voy a ir a dar los servicios. Nada menos ahora, antes de empezar el programa, me escribe una humilde pastora de un lugar X y me dice, hermana Elsa, ¿cuánto cobra usted por ir a predicar? Y es lógico que en el momento eso se siente como desagradable, pero no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y mi respuesta es, amada, no cobro por los servicios del Señor. Cuando he recibido algo de dinero es porque Dios ha puesto en el corazón de sus siervos que me provean de una ofrenda, que es muy diferente. Pero ¿sabe usted que hoy en día es muy común que las personas ponen hasta tarifa? ¿Por qué? Bueno, yo no voy a meterme más allá de donde no me compete, ¿verdad? Y claro, usted podría decir, ay, hermana Elsa, pero es que usted no está en el nivel de fulano o de mengano. Querido amigo, querido amado, la Biblia dice que si de gracia recibimos, de gracia debemos de dar, ¿verdad? Porque dando es como recibimos. Entonces, importante, la doctrina de Balaam es aquella que nos lleva a los intereses económicos, lo que voy a obtener, qué provecho voy a sacar, qué posición me van a dar, en qué voy a figurar. Esa es la doctrina de Balaam. Y dentro del matrimonio, eso puede causar también muchísimo desastre. Y le digo, ¿de qué manera? Haciendo un pequeño paréntesis. Bueno, cuando la mujer quiere creerse superior a su marido, porque ella quiere figurar más. Y usted puede decir, ¿eso existe, hermana Elsa? Sí. Conozco 2 o 3 parejas, no crea que una. 2 o 3 parejas donde la mujer siempre es la que quiere figurar mucho más que su marido. Y probablemente ella ni siquiera se da cuenta. Pero cuando venimos delante de la presencia del Señor, Él es suficiente para guiarnos y traernos a toda verdad. Importante preguntarnos en esta tarde, Señor, ¿qué tanto de esto hay en mi corazón? ¿Qué tanto del espíritu de celos? ¿Qué tanto de la doctrina de Balaam? Bien, y mire cuál fue el final de Balaam allá en Josué capítulo 13, versículo 22.
Dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino. Este fue el final de él. Muerto a espada y siendo llamado y etiquetado de aquí hasta la eternidad como un adivino. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta de Dios no se va a prestar para ir y ser llevado, por así decirlo, por las voces de los hombres y mucho menos por conveniencias económicas. Ay de aquellos, no lo digo yo, lo dice aquí la epístola de Judas, versículo 11. Ay de ellos, ay de aquellos que escogen el camino de Caín, el camino de Balaam. Hablemos del tercero, tenemos un poquito de tiempo todavía, hablemos de Coré. El tercer camino del que nos advierte Judas que no debemos de llevar, el camino de Coré, quien pereció por la rebelión de su corazón. Allá en Números capítulo 16, versículo 1 al 3, encontramos la historia resumida de cómo este hombre empezó a levantar a un grupo de personas, empezó a contaminarlas con su rebelión, con su desagrado, porque él estaba molesto contra Moisés. Estaba molesto porque él quería que Moisés hiciera como las cosas como él decía. Esto es muy común dentro de la iglesia, pero también dentro de nuestros matrimonios. Cuando la mujer se empecina y dice que debe de ser de esta o de tal forma. Eso se llama espíritu de Coré. Y eso, además de traer división, trae destrucción. Tenemos que saberlo. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo. Si estamos siguiendo como mujeres obstinadas, rebeldes y contumaces, detengámonos antes de que el Señor vaya a cortarnos la vida prematuramente. Dios puede cortarnos. Mire cuántas personas mueren a una corta edad. Bueno, yo ya no podría decir a corta edad, ya tengo 61 años, pero quizás usted que me está oyendo tenga 30, tenga 40. Sería una corta edad, dejando a sus hijos aún pequeñitos por causa de la necedad del corazón, por causa de estar siguiendo caminos que el Señor nos advierte que no debemos de seguir. La rebeldía, como en el caso del mismo Satanás, es la consecuencia directa de la soberbia, del egoísmo y de la división. ¿Dónde empezó la rebeldía? ¿Dónde empezó la rebelión? En el cielo. Cuando el lucero de la mañana empezó a rebelarse contra Dios y empezó a contaminar la tercera parte de los ángeles. ¡Qué tremendo! Es común en su iglesia. ¿Lo ha visto usted en las iglesias? Yo sí lo he visto en 2, 3, 4, 5 veces, como muchas veces el que dice ser copastor o líder de jóvenes o líder de esto, de lo otro, empieza a contaminar a un puñado de, perdónenme lo que voy a decir, a un puñado de ignorantes que no conocen los principios de la palabra y se dejan llevar por el rebelde y cuando menos sienten se han ido y él se ha llevado a ese grupo de personas y sencillamente las consecuencias tarde o temprano te van a alcanzar. Mire, empezó en el cielo. Usted quiere leer un poco sobre esa historia de dónde fue el inicio, lo encuentra en Isaías capítulo 14 del versículo 2 en adelante. También Ezequiel capítulo 28 del versículo 3 en adelante nos habla de la misma historia. Pareciera que está hablando de otro personaje, pero es una profecía de doble cumplimiento. Y usted ahí va a observar, cuando va leyendo eso, lee el fin de los rebeldes. Porque hoy nosotros podemos estarnos conduciendo como personas rebeldes en nuestro matrimonio, podemos estarnos conduciendo como rebeldes en nuestra congregación, podemos estarnos conduciendo como rebeldes, como hijos rebeldes, pero tarde o temprano las consecuencias nos van a alcanzar. Y aquí nosotros podemos ver en Números capítulo 26, versículo 9 y versículo 10, donde dice que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se rebelaron contra Jehová, oiga esto, la rebelión no era solamente contra Moisés. Aparentemente se rebelaban contra Moisés, pero verdaderamente contra quien se habían rebelado ellos era contra
Dios. Así es que cuando usted se rebela, cuando usted se va a su cama enojado, todo trompudo y amargado, y pasa 2, 3 días sin hablarle a su cónyuge o a sus amigos o a las personas que están alrededor de su vida, tenga cuidado, porque usted no se está rebelando contra las personas, se está rebelando contra Dios, querido amigo. Su rebelión está siendo contada en los cielos. Su rebelión no está siendo contada aquí en la tierra. Mire, aquí tendremos nuestras propias consecuencias, pero las que vamos a tener aquí no serán nada contra las que van a venir del cielo mismo para nuestra vida. Vaya que sí, que si algo Dios aborrece es la rebelión, porque fue quizás el principio del pecado cuando Satanás quiso sentarse y ser semejante a Dios. Entonces dice, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Creo que usted debe de conocer la historia, y si no, lea todo ese capítulo 26 del libro de Números. La tierra se abrió y los tragó. Hoy quizás no te va a tragar la tierra, quizás no se va a abrir para consumirnos, quizás no nos va a caer fuego del cielo. Pero ¿le parece poco toda la tribulación y angustia que probablemente usted esté viviendo en su hogar? ¿Le parece poco toda la tormenta de levantarse peleando mañana, tarde y noche? ¿Le parece poco que nada le prospera, que el dinero se le va de las manos como agua, como arena? ¿Le parece poco que sus hijos han entrado también en rebelión y son sus propios enemigos? ¿Le parece poco que quizás el desempleo, que quizá el negocio y no se vende? Yo no sé qué más podemos esperar algunas veces. Estamos viendo la tormenta, decía mi abuela, y no nos arrodillamos. Entonces yo le animo en esta tarde a que se detenga. Hace algunos días me llamaba una persona para comentarme sobre una situación difícil que estaban atravesando en su hogar. Y bueno, me contó en un ratito que habían tenido 1 o 2 accidentes, los negocios estaban súper mal, hay un hijo o 2 hijos con graves problemas psicológicos. Bueno, en un momento me contó una diversidad de situaciones y mi pregunta era esta: ¿cómo está su relación con su pareja? ¿Están en unidad? ¿Están presentándose delante del Señor y poniéndose de acuerdo en lo que deban hacer o no deban hacer? Y la respuesta fue esta: él no entiende nada. En pocas palabras le digo, ahí en la historia de esos 2 es que cada uno está tomando su propia dirección. Por eso le decía al principio, Satanás, uno de sus lemas preferidos es divide y vencerás. Cuando el hombre y la mujer están divididos, Satanás puede decir, yes, lo logré. ¿Por qué? ¿Por qué nos es tan difícil a las mujeres someternos a nuestros maridos? Bueno, allá en 2 de Corintios, aquí tengo esta cita bíblica, quiero leérsela. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y vamos terminando con esto. Dijo Pablo le dijo a los corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando usted se rebela contra su esposo, señora, usted ha caído otra vez en el engaño que cayó nuestra madre Eva. Porque cuando nosotras las mujeres entramos en rebelión y en obstinación, entonces olvídese, la presencia de Dios ha salido de su casa y hemos quedado vulnerables y hemos quedado como desprovistos, desprotegidos, y nos volvemos un blanco fácil para los dardos de Satanás. Hoy es un buen día, es una buena tarde para tomar en cuenta estos consejos sencillos y sabios, no de la boca de una mujer, sino extraídos de la palabra, del libro de la vida eterna.
el libro que nos trae sabiduría, sensatez, prudencia, conocimiento, entendimiento, discernimiento. No hay otra manera de poder hacer que Dios vuelva a nosotros. Primero, nuestro corazón tiene que volverse a Él en arrepentimiento. Si hemos dejado que los celos gobiernen, si hemos dejado que los intereses económicos sean los que gobiernen nuestro hogar, nuestra vida o nuestra iglesia, si es el espíritu de rebelión el que ha estado gobernando, hoy es un buen día para volvernos a Dios y pedirle perdón y suplicarle por amor de su nombre que nos dé la oportunidad de volvernos a Él con corazón sencillo y humilde. Lo dije la semana pasada, cuando tú has crecido en un hogar de división, cuando tú has crecido en un hogar de guerra, de pleitos, de celos y de contiendas, y no te has dejado tratar por la palabra de Dios, a donde llegues vas a causar destrucción. Si tú no te dejas ordenar, si tú no te dejas enseñar, si no te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tu matrimonio va a fracasar, en la iglesia vas a ser un problema y probablemente pierdas también tu trabajo o te vaya mal en ese negocio que puedas estar realizando. La solución, amigo, amiga, es volvernos al Dios Todopoderoso, a ese Dios de los cielos que un día le dijo a Salomón, porque Salomón le preguntó, Señor, pero si nosotros nos volvemos. Y el Señor dijo, sí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo también me volveré a ellos. Está escrito ahí, Segunda de Crónicas, si mal no recuerdo, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrita la promesa, pero también en el Nuevo Testamento está escrito. Jesús dijo que si nosotros nos arrepentíamos, todos nuestros pecados serían borrados y seríamos lavados. Y entonces podremos entrar, tenemos libre entrada al trono de la gracia, donde vamos a hallar oportuno socorro para nuestro hogar, para nuestros hijos, para tener un mejor trabajo, para tener una mejor oportunidad. Yo te invito, te desafío por el poder de Jesucristo a que busques el rostro de Dios, que hoy mismo, no lo dejes para mañana, hoy mismo puedas doblar tus rodillas y volver tu corazón a Dios, volverte de los malos caminos, de las malas decisiones, volverte de ese mal camino de Caín, volverte de ese mal camino de Balaam, volverte de ese mal camino de Coré y encaminarnos al verdadero camino, al nuevo camino que se abrió. Un nuevo camino, y es el camino del Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde de todo corazón, por permitirnos meditar en tu palabra, por permitirnos, Señor, abrir las Escrituras y pensar y creer por la fe que nuestra historia puede cambiar. Sé que hay hombres y mujeres que han atravesado este camino difícil, pero salieron en victoria porque se tomaron fuertemente de la mano del Dios Todopoderoso. Creyeron que Dios era suficiente para sacarlos adelante. Creyeron que Dios era suficiente para pasarlos al otro lado y poder cantar el himno de victoria. El himno de victoria, así como Moisés juntamente con el pueblo, tú también puedes volver a cantar ese himno de la victoria. Yo te animo, te insto. Tus enemigos no son los de tu casa. Tus enemigos no son los que están alrededor de tu vida. Tus enemigos es Satanás y todos sus secuaces. Vamos, venzamos en el poderoso nombre de Jesús.
creyendo que Dios es suficiente para sacarnos en victoria. Yo te bendigo en esta tarde, te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y te animo para que el próximo martes a la misma hora, 3 de la tarde, hora de California con este cambio, 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora del Salvador. Hasta pronto, Dios te bendiga y no te des por vencido. Todo es posible. Hoy es el día esperado por ti.